La función analog write tiene unas características especiales, veámoslos acá. Dependiendo del microcontrolador que estemos manejando, ella se comporta con cierta frecuencia. Miren que si ustedes, el Mega, que es el que estamos utilizando, en los pines 2 al 13 y 44 a 46, maneja 490 Hz. Esa es la frecuencia. El asunto es, ¿qué sucede si yo quiero más frecuencia? Si yo quiero una frecuencia diferente a los 490 Hz. Bueno, hay otras opciones en el caso del Arduino Mega, y es que yo puedo utilizar los pines 4 y 13. Y los pines 4 y 13 tengo una frecuencia de 980 Hz. Ahora voy a cambiar el motor. Ahora me voy a pasar al pin 4 del Arduino Mega. Entonces voy a tomar el pin 4 y se lo voy a conectar al motor de DC y eliminamos el pin 11. Entonces quedó conectado al pin 4 y modificamos el programa, y simplemente aquí vamos a decir que el servo ese es el motor de DC, que el motor de DC ahora está conectado al pin 4, y volvemos a compilar. Listo, cuando volvemos a correr la aplicación, vamos a imprimir la pantalla y esto fue lo que capturé. Lo que quiero que vean es lo siguiente: si yo tomo esto, lo arrastro un poquito y hago coincidir el flanco de subida, miren que la frecuencia de la señal ahora es más alta. ¿Sí ven? Ya no son los 490 Hz de las señales de arriba. Estoy usando el pin 4, puedo llegar a 980 Hz. Entonces, de esa manera, ustedes pueden tener un PWM con una frecuencia más alta. ¿Y esto para qué me puede servir? Pues me sirve para, si yo tengo un sistema cuyo tiempo de respuesta es más alto, cuyo ancho de banda es más alto, y yo necesito utilizar una señal de más alta frecuencia para poder hacerle creer que está viendo un nivel de DC determinado. Es decir, supongan que ustedes acá tuviesen un motor con unas características especiales, y que si ustedes le ponen 490 Hz, él se va a dar cuenta cuando hay un 1 y cuando hay un 0. Pues no me sirve, porque vamos a tener un motor que se acelera y se desacelera con cada aplicación de ciclo útil. Entonces lo que hay que hacer es aumentar la frecuencia del PWM. Si yo aumento esa frecuencia, es posible que él ya no se dé cuenta, y entonces allí obtengo un comportamiento más suave en cuanto al control de su velocidad. Para eso nos puede servir el cambiarnos de pin. Entonces el pin 4 y el pin 13 en el Arduino Mega tienen una frecuencia más alta. Si vemos otros microcontroladores, pues digamos microcontroladores que sean populares, el Arduino Uno, que muchos lo usan, o el Nano o el Mini, en los pines 5 y 6 tienen 980 Hz, y en los otros pines van a tener 490. De pronto otro, como el Arduino Due, este es un microcontrolador que corre a 32 MHz y es de 16 bits. Aquí todos los PWM son de 1000 Hz. Habría que ver si estos sistemas con esta frecuencia pueden manejar un servomotor, porque recordemos que el servomotor requiere señales de 1 milisegundo a 2 milisegundos, y 1000 Hz pues tiene un periodo de 1 milisegundo, o sea que nunca podíamos sacar los 2 milisegundos. ¿Qué sucede si aún así no estamos conformes y queremos utilizar un PWM diferente? Yo quiero una señal de PWM diferente. Supongamos que quiero ser muy estricto y quiero manejar un motor como lo dice el estándar, un motor, le quiero pasar una señal de 50 Hz, no de 490 Hz, sino de 50. Este tipo de señales tan bajas en frecuencia, o puede ser una señal más alta de los 980 Hz, no las podemos conseguir con la función analog write. En ese caso tenemos que utilizar la manipulación del PWM directamente con los registros del microcontrolador, que es lo que vamos a ver a continuación. Cuando nosotros vamos a trabajar PWM, pues ustedes han visto que el microcontrolador tiene unos pines, incluso en el simulador los podemos ver, unos pines que vienen marcados como PWM. Esos son los pines en los que nosotros podemos sacar una señal de PWM utilizando el hardware del microcontrolador. Eso no quiere decir que ustedes no puedan sacar PWM por cualquier otro pin. Supongamos que quieren sacar un PWM por el pin 36. Se puede hacer. Lo que pasa es que ya no estarían utilizando el hardware del microcontrolador, sino que tendrían que tener una librería que les emule por software el comportamiento del hardware del micro. Yo recomiendo que siempre que el microcontrolador tenga hardware para manejar PWM, lo hagamos con el hardware directamente y evitemos el uso de
esas librerías que me simulan o que me emulan un PWM en un pin que no es, digamos, no está diseñado para eso. Esa función analog write tiene la capacidad de trabajar sobre los pines del 2 al 3. Ahí podemos sacar esas señales de PWM. Para poder crear señales de PWM, nosotros implícitamente necesitamos los timers del micro. Entonces aquí hay algo muy importante que debe tener en cuenta. Si ustedes utilizan un pin en particular para sacar un PWM, tengan en cuenta que ese pin va a ocupar un timer para poder sacar ese PWM. Entonces ese timer en cierta forma nos queda inutilizado para hacer cualquier otro tipo de tarea. El timer 0 se utiliza en las funciones como delay, milis y micros, y pues nosotros no podemos manipular ese timer 0 como mucho, porque estaríamos afectando en cierta forma esas funciones que por lo general nuestros programas, si utilizamos librerías de terceros, en algún momento usan milis, micros o delay. Entonces causaríamos un mal funcionamiento de partes de código que no hemos hecho. Es mejor no tocar el timer 0. Tenemos varios temporizadores en este micro, mejor timer 0 dejarlo quieto. El timer 1 en el Arduino 1 y el timer 5 en el Arduino Mega se utilizan para el manejo de los servomotores. Hay unas librerías llamada la librería servo. Esa librería me permite manejar los servomotores, igual que lo hemos hecho ahora. Ya, pero pues es una librería que me oculta en cierta forma el comportamiento del motor. Entonces pues sí, yo le digo que se mueva, pero no sé cómo es que lo está haciendo. El timer 2 se utiliza por una función que genera un tono, y el timer 3, 4 y 5 está disponible en las placas Arduino Mega, y si no se usa el PWM, pues podemos escoger cualquiera de sus temporizadores para contar tiempo. Aquí tengo una distribución de qué pines del microcontrolador están asociados a qué temporizadores. Entonces, bueno, aquí tengo los dos micros más populares, el Arduino 1 y el Mega. Vamos a centrarnos en el Mega. El pin 4 y 13 los controla el timer 0. Miren que es el que me permite sacar 980 Hz. El pin 11 y 12 lo controla el timer 1. Es decir, que cuando ustedes saquen un PWM por el pin 11 o el pin 12, van a estar usando el timer 1. Y pues aquí están los otros pines. El pin timer 2, pin 9 y 10, timer 3, pin 2, 3, 5, timer 4, pin 6, 7 y 8. Y miren que el timer 5 me permite manipular PWM por unos pines que no están marcados en el Arduino, que son los pines 44, 45 y 46. Si nosotros requerimos más PWMs, pues está bien utilizar esos pines. Aquí hay una advertencia, lo que les decía hace un rato. Hay que tener en cuenta que si ustedes usan un pin en particular para PWM, tienen que mirar qué timer está asociado al PWM de ese pin. Entonces ese timer ya no lo podemos usar para otras tareas, porque si hacemos PWM y lo modificamos en otra subrutina, pues o nos funciona mal la temporización o nos va a funcionar mal el PWM. Entonces tenerlo en cuenta. ¿Cómo vamos a manejar con registros? Pues el timer 0 pues vamos a tratar de dejarlo quieto. Yo la verdad no me gusta tocarlo nunca, y a no ser que sea estrictamente necesario. Si me acaben los temporizadores le echaría mano, aunque antes que eso preferiría resolver el problema con milis o micros, pero si es el caso que ya no se puede más, sí lo tocaría. De resto prefiero no hacerlo. Me quedan otros 5 temporizadores para trabajar. Vamos a utilizar una forma de trabajo de PWM. El PWM tiene en el microcontrolador Arduino, podemos trabajarlo de varias maneras. Hay varias formas de trabajar el PWM. En el caso particular que les voy a mostrar, vamos a trabajar Fast PWM, que es la forma más sencilla de configurar. Aquí los registros que están implicados son los registros TCCR. Si recuerdan, en los temporizadores los registros TCCR me permitían configurar el comportamiento del timer. También vamos a usar el registro TCNT, que es el registro que cuenta cuántos pulsos, o más bien lleva el registro de cuántos pulsos ha contado el timer. Están los registros OCR. Si ustedes se acuerdan también, los registros OCR me permiten a mí, son los registros de comparación. El TCNT comienza a incrementar sus valores y se compara contra uno de los OCR. Entonces son registros de comparación, y lo interesante es que podemos manejar resoluciones de 8 bits para el timer 0 y el timer 2. Me voy a centrar solo en el timer 2, y resoluciones de 9 y 10 bits para el timer 1, 3, 4 y 5. Miren que el PWM por defecto con la función analog write solamente tiene resolución de 8 bits. Aquí si usamos la configuración de los registros, podemos tener resoluciones más altas. ¿Qué me permite
permite a mí una resolución más alta, tener una precisión mayor. Supongan que ustedes tienen una resolución de 8 bits, pues tienen 255 posibles valores de ancho de la cresta o del ciclo útil. Pero ¿qué pasa si tienen 10 bits? Tienen 1024 posibles valores, lo que me permite una precisión mayor, me permite un paso más fino entre un valor de PWM y otro, lo que me puede permitir hacer control de algún sistema de una manera más fina, con una resolución más alta, y eso pues redunda en que el controlador quede mejor. Entonces esa es la ventaja de acceder directamente a los registros del microcontrolador para manipular el PWM. Aquí aparece la frecuencia de PWM, cómo se calcula y cómo la vamos a calcular. Esa frecuencia es igual a la frecuencia del reloj del microcontrolador, que en el caso del mega es 16 MHz, dividido entre n por 1 más top. Entonces n es el preescalador que le vamos a configurar al timer, y top es el máximo conteo que se permite. Entonces si usamos resolución de 8 bits sería 255, de 9 bits sería 512 y de 10 bits sería 1024. Aquí están los registros de control de Fast PWM. Comencemos con el timer 2. En estos bits que tienen estos registros, con los COM, los A y los B, vamos a escoger la salida de PWM como su modo de operación. Con los WGM vamos a escoger el modo de operación de PWM, y si en los WGM escogemos la combinación Fast PWM 011, es la configuración que es más simple de manipular. Entonces en esa es la que nos vamos a centrar. Y el preescalador pues es el preescalador del temporizador, que eso nos va a dar la frecuencia. Recordemos que la frecuencia tiene que ver con ese preescalador. N va a ser el preescalador. Entonces para escoger el tipo de frecuencia que queremos manejar. Aquí están los registros OCR, que son los registros de comparación, y el TCN, que es el registro de conteo. Entonces vamos a centrarnos en un ejemplo. En el caso del timer 2 y el timer 0, podemos ver aquí, solo existe una forma de escoger Fast PWM, porque este timer 2 tiene una resolución solamente de 8 bits. Para los temporizadores que tienen 16 bits, nosotros podemos escoger varios tipos de Fast PWM de 8, 9 y 10 bits. ¿Listo? Según la resolución que queramos, qué tanta precisión queremos en el ancho del ciclo útil. Miren que existen otros tipos de funcionamiento de PWM, con corrección de fase y frecuencia. Son un poco más complejos de configurar. Nos vamos a centrar en lo más simple por ahora. Acá tengo un PWM, un ejemplito de PWM. Entonces, ¿qué hace este programa? Inicialmente vamos a escoger el pin 8 como pin de salida de PWM. Incluso aquí en nuestro circuito podemos utilizar ese pin 8. Vamos a conectárselo directamente al osciloscopio para ver qué nos sale allí. Listo. ¿Qué hay que hacer primero? Pensar en qué tipo de resolución quiero. Entonces acá el ejercicio que estoy haciendo acá me dice que yo quiero 9 bits de resolución, no 8 sino 9, lo que me da 512 posibles valores de el ancho del ciclo útil de la señal de PWM. Y también acá el ejemplo dice que quiero una frecuencia de 3900 Hz. Ahora lo vamos a modificar para que nos quede una señal diferente, pero veámoslo así como está. Se está utilizando, como yo quiero trabajar el pin 8 del microcontrolador, ese pin 8 me sugiere que debo utilizar el timer 4. O sea, para manejar el PWM del pin 8, yo debo usar el timer 4. Entonces acá, listo, escojo el timer 4. Recordemos que lo primero que hacemos es colocar los registros TCCR en 0 para borrar cualquier configuración previa que tenga el timer. Como ustedes pueden haber dado cuenta, cuando trabajamos PWM no utilizamos interrupciones del temporizador. Simplemente lo configuramos y él corre en paralelo, aparte del programa principal. Todo el tiempo está encargándose de generar la señal de PWM y solamente se altera su comportamiento cuando explícitamente nosotros le cambiamos algo a los registros de control. De resto, todo el tiempo va a estar generando esa señal sin intervención de la CPU central. Bueno, veamos aquí. Aquí hacemos una manipulación de los bits WGM del timer 4. Miren que el WGM 441 lo ponemos en 1 y el WGM 42 lo ponemos en 1. Entonces manipulé los registros WGM. Veamos eso a qué me conduce.
Listo. Entonces, observen que yo puse en 0 TCCR1A, bueno, en este caso sería el TCCR4A y TCCR4B, los puse en 0 inicialmente en el programa, en este programa que estamos viendo acá, los puse en 0. O sea que todos los bits de configuración están en 0, incluyendo los COM. En el caso nuestro, pues COM 4A1, A0, COM 4B1 y 4B0. ¿Qué implica eso? Si ustedes ven aquí, yo no toco para nada los COM, no los sé, aquí no están configurados para nada. Cuando yo pongo los bits COM en 0, lo que estoy diciendo es que quiero la operación normal del PWM, ¿ya? Que es la más sencilla, ¿listo? Entonces esos COM quedaron en 0. Y luego en el programa coloco el WGM41 y el 42 en 1. Vámonos acá. Aquí están los WGM. Entonces WGM, recuerden que esta N me representa el número del timer. WGM 42 y 41 en 1. O sea, esta configuración de acá, la del medio. 1, 1. Y este está en 0 porque yo había formateado ya los registros TCCR. Eso me configura o me toma el modo de trabajo de Fast PWM a 9 bits, que es el que tengo configurado aquí. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero una resolución de 9 bits. Y quiero trabajar con Fast PWM, que es la forma más sencilla de manejar PWM. Esas otras formas de corrección de fase y corrección de frecuencia las pueden estudiar cuando estén haciendo un control más estricto de motores o de algún tipo de variador, de un motor de inducción o algo así. Para un motor de DC o para manejar servos, ese tipo de correcciones no son tan necesarias. Bien, coloco el CS41 en 1. Entonces, CS41 en 1. Veamos qué hace eso. CS41 en 1. Es preescalador de 8. Listo. Tenemos un preescalador de 8. Podemos anotarlo por acá. Digamos que tengo el preescalador igual a 8 para recordarlo. Y por último aquí el COM4C1 lo pongo en 1. Veamos qué hace eso. Acá. Este que está aquí, inicialmente lo habíamos dejado en 0. Observen que aquí yo lo coloco en 1, COM4C1 en 1. Cuando coloco el COM4C1 en 1, lo que yo estoy haciendo es que quiero un PWM no invertido, no inverting mode. ¿Qué significa esto? Que el ciclo útil es o tiene un estado lógico alto y el valle del PWM tiene un estado lógico bajo. Eso es lo que estamos configurando ahí cuando coloco esta configuración que está acá. Cuando lo dejamos en 00, hace rato me equivoqué al decirles, dice aquí operación normal del puerto, o sea, el pin funciona como un pin digital cualquiera. Dice que el PWM está desconectado. Cuando tenemos esta combinación 0-1, tenemos también operación normal del puerto, y cuando tenemos estas combinaciones finales 1-0 y 1-1 son las de PWM. Entonces la primera es un PWM estándar en el que el ciclo útil es la parte de estado lógico alto, y cuando escogemos 1-1 lo que hacemos es que el ciclo útil es la parte de estado lógico bajo, ¿ya? Pero la forma estándar de trabajar es la 1-0, que es lo que hice acá. Listo. Luego viene el registro OCR. El registro OCR es el que se va a comportar como el registro que, digamos, me sirve para indicarle al módulo cuál es el ancho del ciclo útil, ¿ya? Porque 9 bits, miren que si yo tengo 9 bits, 9 o más bien 2 elevado a la 9 me da 512. O sea que mi PWM va entre 0 y 511. Eso me dan 512 estados. ¿Qué es esto? El registro OCR es el encargado de almacenar dentro de sí cuál es el ciclo útil que yo quiero. Como la resolución aquí es de 9 bits, iría de 0 a 511. Pero la pregunta es, ¿por qué el OCRC y por qué aquí yo configuré o manipulé el COM4C? ¿Por qué? Pues veámoslo acá. Es claro que el timer 4 manipula los pines 4, 7 y 8 de PWM, ¿listo? Si vemos aquí un poco más detallado, los pines, el pin 8 en particular, que es el que estamos usando, tiene el OC4C. Quiere decir que va a utilizar para configuración los bits en los registros de control que terminan con la letra C. Que es que resulta que el timer 4 también manipula el pin 6, por decir algo. Entonces el pin 6, miramos acá, pin 6 termina en A, o sea que todos los bits que terminen con la letra A en los registros de control del timer son los que van a servir para manipular el
PWM del pin 6. Puntualmente, si vemos los registros de control, vamos a busquémoslos por acá. El TCCR4A tiene los registros COM4A1, COM4B1 y COM4C1. Los A1 y A0, B1 y B0 no nos interesan porque no estamos tratando ni con el pin 6 ni con el pin 7. Estamos tratando con el pin 8. Entonces tenemos que configurar lo que corresponda al pin 8, que es lo que termina en C. El TCCR4B tiene, bueno, aquí estos son genéricos, son para comportamiento de todos los bits de PWM. Miren que aquí, pues si yo escojo el fast PWM, si yo les cojo fast PWM para el pin 8, pues los otros pines 6 y 7 ya les tocó fast PWM porque solo existen unos bits WGM. Pero si yo escojo el preescalador, lo mismo, el mismo preescalador para todos los pines. Lo único que puedo diferenciar es a la hora de escoger los pines COM, ¿ya? Una configuración para el COM4C es directamente solo para el pin 8. Una configuración del COM4B es directamente para el pin 7. Y una configuración del COM4A es directamente para el pin 6. Por eso, acá en el programa, cuando yo configuro el pin de salida de PWM, que coloco el COM4C en 1, estoy diciendo que yo quiero un PWM directo, en el cual el estado lógico alto, o más bien el ciclo útil, tiene un estado lógico alto. Yo puedo, si estuviera configurando el PWM para el pin 6, podría decir que el COM4A1 ponerlo en 1 y el COM4A0 ponerlo en 0. Y en ese caso estaría diciendo que me gustaría tener una salida de PWM por el pin 6 con lógica invertida, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. A cada pin en particular hay que configurarle cómo hacer su salida de PWM. Bien, y acá el OCR C es el que va a trabajar para hacer comparación, para lograr el ciclo útil de la salida del pin 8. Si yo quisiera configurar la salida del pin 6, entonces colocaría OCR4A. Ese sería para el pin 6. Listo. Una vez hecha la configuración del PWM, entonces acá tengo un ejemplo que lo que hace es cambiar el PWM de la señal. Aquí por defecto el PWM arranca con un ciclo útil de 33 y se quedaría así para siempre si yo no lo cambio. En el ciclo principal que tengo aquí, lo que estoy haciendo es variar el ciclo útil del pin 8, lo incremento desde nada hasta el máximo y luego del máximo hasta nada. Vamos a ver cómo funciona. Miremos la señal azul, vamos a expandirlo acá. Ahí, miren, observen cómo la señal azul varía el ancho del ciclo útil con una resolución de 9 bits y con una frecuencia, si podemos verlo acá, de 3.9 kHz. ¿Listo? Entonces, de esa manera yo puedo hacer control de PWM utilizando registros. Supongamos que si yo quisiera controlar directamente el servomotor horizontal con una señal de PWM utilizando registros, pues también lo puedo hacer. Miren que el motor horizontal precisamente es el pin 6. El pin 6 está controlado por el timer 4. ¿Listo? Entonces vamos a modificar nuestro programa original para hacer ese control. El programa original es este y el motor horizontal está por el pin donde está el servo horizontal, que es el pin 6. Si vemos la presentación, el pin 6 del microcontrolador, aquí, el pin 6 está asociado al timer 4, porque aquí aparece un número 4, OC4, y los registros de control puntualmente son los que terminan en A, que sería el OCR-A, y los COM-A, que son los que me permiten escoger si quiero lógica directa o inversa. Bien, entonces vamos a hacer esa configuración. ¿Cómo la hacemos? Voy a tomar este ejemplo, o sea, este código que tengo aquí, tomémoslo tal cual, toda esta información, la voy a copiar y me la traigo para este programa que ya había hecho. Pongámoslo por acá. Bien, pero ahora yo quiero una resolución más alta, quiero una resolución de 10 bits, no quiero 9 sino 10 bits de resolución y no quiero una frecuencia de 3900 Hz, sino que quiero una frecuencia de 60 Hz, una frecuencia más cercana a lo que dice el estándar para controlar un motor, de un servomotor. Listo. Primero limpio los TCCR y luego voy a configurar los bits WGM. Entonces recordemos, ¿para qué me sirven los bits WGM? Esos me permiten escoger el tipo de trabajo del PWM. Entonces aquí, como yo quiero resolución de 10 bits, voy a colocar todos los WGM en 1. De esa forma tengo una resolución de 10 bits. Listo. Entonces aquí, ¿dónde se encuentran los WGM en el timer 4? Pues repasémoslo por acá también.
El WGM 41 y 40 están en el TCCR4 y el WGM 43 y 42 están en el TCCR4B. Entonces, yo necesito colocar en unos el WGM3 en 0 y el 2 en 1, el 1 en 1 y el 0 en 1. Listo. Yo coloco el WGM 40 en 1, el 41 en 1 y el 42 en 1. Eso ya me da 10 bits de resolución. Ahora quiero 60 Hz. ¿Cómo logro 60 Hz? Para eso tengo que remitirme a la ecuación de cálculo de frecuencia. Vámonos por acá. ¿Qué es esta? ¿Qué frecuencia de PWM quiero? 60 Hz o lo que más cerca me dé. Eso va a ser igual a la frecuencia de oscilación del microcontrolador, que son 16 MHz, dividido entre N, que es el preescalador, el cual no conozco porque es el que tengo que encontrar, multiplicado por 1 más top, que es el máximo conteo permitido. El máximo conteo es 1023, porque estamos trabajando resolución de 10 bits. De 0 a 1023 tenemos 1024 estados, por eso digo que es 1023. Si yo hago acá despejar a esto, pues vamos a decir que, la frecuencia de trabajo pues va a ser igual a los 16 megahercios de la frecuencia del microcontrolador por N, que es el número que quiero encontrar, que es el preescalador, multiplicado por 1 más top, que eso me da 1024 para el caso de 10 bits. De aquí despejo N, ¿no? Entonces N va a ser igual, digamos que N va a ser igual a F, estaba multiplicando, pues pasa a dividir, va a ser igual a F por 1024 sobre 60. Listo, entonces usamos la calculadora. Tenemos la frecuencia del microcontrolador, son 16 millones, así, dividido entre la frecuencia que yo quiero, que son 60 Hz, por 1024, que es el conteo máximo, igual 260. Es el valor de N, preescalador de 260. Obviamente nosotros no podemos encontrar preescaladores que sean exactos, porque los preescaladores del timer pues tienen diferentes valores, pero no infinitos valores. ¿Cuántos preescaladores puedo yo sacar para un timer de 16 bits? Esos están aquí. El más cercano es 256. ¿Listo? Entonces yo debería usar el preescalador de 256 para que me dé una frecuencia lo más próxima a esto. Si yo tengo un preescalador de 256, aplicando esta ecuación nuevamente, ¿qué podemos obtener en frecuencia? Entonces sería 16 millones, que es la frecuencia del microcontrolador, dividido entre, ahora sí, preescalador de 256 por 1024, que es el otro valor. Cierro igual. 61 Hz. Está muy cerca, entonces la voy a utilizar. Entonces requiero un preescalador de 256. ¿Cómo logro ese preescalador? Para obtener un preescalador de 256 en uno de los temporizadores de 16 bits, requiero colocar en 1 el CSN2, que en el caso particular del timer 4 sería el CS42. Entonces acá digo que el CS42 lo pongo en 1. Luego aquí vamos a configurar la salida de PWM. Como es el pin 6, recuerden que el pin 6 son todos los que terminan en A, porque el pin 6 del microcontrolador, permítanme aquí, el pin 6 está conectado al OC4A. Entonces, ¿qué debo controlar o configurar yo aquí? Tengo que decir que aquí en el código está más claro. Lo único que tengo que hacer es esto, COM 4A1, configuro la salida en PWM modo normal, o sea, no invertido. Y el registro de comparación para lograr ciclo útil va a ser el OCR4A. ¿Por qué? Porque es el pin 6. Y esto va de 0 a 1023, porque estoy trabajando con una señal con una resolución de 10 bits. Y ahí ya me queda configurado el PWM. Por defecto le dejamos este valor inicial, cualquier valor inicial. Ahora, cuando yo voy a manipular el servo horizontal, que es el que quiero controlar ahora, que es el que está conectado al pin 6, ¿qué tengo que hacer? Bueno, leo el valor, hago el mapeo. Este va de 0 a 1024 y este iría de aquí. Tengo que mirar, según la resolución del PWM que tengo, cuánto vale el valor más pequeño para 1 milisegundo en esa frecuencia que estoy trabajando y cuánto vale el valor más grande de 2 milisegundos para la frecuencia de 61 Hz que estoy trabajando. Eso lo debo configurar ahí. Listo. Una vez que tenemos esta variable, nosotros debemos tomar esa variable eje
X, que tiene un valor entre 0 y 1024, y mapearla a un valor que me produzca un ciclo útil entre 1 y 2 milisegundos. Entonces aquí tenemos que hacer un poco diferente el programa a lo que ya lo teníamos previamente. ¿Por qué razón? Entonces les voy a mostrar por acá. Nosotros sabemos que la señal de PWM pues es una especie de onda cuadrada en el que el estado lógico alto varía de ancho. Entonces tenemos por acá, puedo tener una señal así y yo puedo manejar otra señal de la misma frecuencia pero cuyo ciclo útil sea diferente en cuanto al ancho de ese ciclo útil. Entonces aquí podemos decir que las dos señales tienen la misma frecuencia, solo que tienen un ciclo útil diferente. Bien, para controlar un servomotor se requiere que el ciclo útil esté entre 1 y 2 milisegundos. O sea que este valor de aquí a acá esté entre 1 a 2 milisegundos. Lo mismo, digamos que hagámoslo un poquito más claro. El ciclo útil debe estar entre 1 y 2 milisegundos, que es lo que habíamos dicho. Con 1 milisegundo hacemos que el servomotor esté en 0 grados y con 2 milisegundos de ciclo útil hacemos que el motor se ubique en 180 grados. Listo. Hasta ahí pues no hay inconveniente, que fue lo que trabajamos la clase pasada. Resulta que la señal que estamos utilizando ahora o generando de PWM es una señal de 61 Hz. Sería si la frecuencia es igual a 61 Hz, el periodo de la señal va a ser igual a 16,39. ¿Listo? Más o menos. Voy a aproximarlo a 16,4. Ese es el periodo de la señal en milisegundos. Es decir que de aquí a acá hay 16,4 milisegundos. Es claro que para que el servo se mueva, él acepta solamente ciclos útiles, que son estos que están acá, o este que está acá. Acepta ciclos útiles con un ancho entre 1 y 2 milisegundos. Como requiere ese ancho entre 1 y 2 milisegundos, la señal, pues tenemos que poderla mapear de alguna forma. Porque en la nueva, la nueva configuración que hicimos de PWM, de aquí a acá, pues están los 16 milisegundos, pero yo le puedo dar valores al ciclo útil para que él valga diferentes valores. El valor más grande que él puede valer es cuando yo le paso 1023. En ese caso, el ciclo útil va a ocupar todo el periodo de la señal. Si yo le paso un valor diferente, pues el ciclo útil va a ser más pequeñito. Entonces, digamos que yo le paso aquí un valor X, puedo hacer que el ciclo útil sea más pequeño. Lo que yo busco es que el ciclo útil esté entre 1, supongamos que este pulso verde vale 1, entre 1 y 2 milisegundos. Esa es la idea. Vamos a hacer una regla de 3 muy, muy sencilla. Yo sé que si le paso 1023 al ciclo útil, esto me va a dar un ancho de ciclo útil de 16,4 milisegundos. ¿Por qué? Porque cuando yo le paso este valor de 1023 le estoy diciendo, mire, quiero que el ciclo útil sea del ancho del periodo, que es 16,4. ¿Por qué? Porque estoy trabajando 61 Hz. Ahora, a mí me interesa saber qué valor de ciclo útil le indico al motor para que se me ubique en 0 grados, que es 1 milisegundo. Pues 1 milisegundo, ¿cuánto valor de ciclo útil requiere para que se logre? Entonces X va a ser igual a 1023 por 1 sobre 16,4 milisegundos. Eso me da 62,37. Entonces miren que ¿qué obtuve aquí? Lo que estoy obteniendo es que si yo le paso un valor de 62,7 al PWM, le digo, mire, yo quiero que para el ciclo útil usted coloque el número 62,37. Esto equivale a un ancho de pulso de 1 milisegundo, que equivale a que el motor se pare en 0 grados. Es lo que tengo ahí. De otra forma, volviendo a decir que si yo tengo 1023 de ciclo útil, esto equivale a 16,4 milisegundos. La pregunta es, si yo quiero 2 milisegundos, ¿qué le debo pasar al PWM para lograr 2 milisegundos? Entonces X va a ser igual a 1023 por 2 sobre 16,4. 124,75. 124,75. Yo puedo aproximar esto a 125. ¿Listo? Entonces cuando yo le pase 125 al PWM
indicándole quiero un ciclo útil de 125. Esto va a equivaler a 2 milisegundos y va a equivaler a 180 grados en el motor. Recordando pues que el motor requiere un ciclo útil en ese rango para poder mover todo el recorrido de su eje entre 0 y 180 grados. Al final, cuando yo voy a mapear todo digamos, los valores analógicos que obtengo de la lectura del pin A1, lo quiero mapear a qué valores le tengo que pasar yo al PWM para que el motor se mueva entre 0 y 180 grados. Pues ya lo hemos obtenido. Entonces voy a decir que le voy a pasar 62.4 cuando quiero que el motor esté en 0 grados y le voy a pasar 125 cuando quiero que el motor esté en 180 grados. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá en el código? Entonces hago un mapeo de 0 a 1024, que es el rango de la variable de entrada, y quiero que cuando, pues, obviamente esto es lineal, cuando 0 es el resultado de la conversión analógica digital, al PWM se le pase el valor de 62, y que cuando la lectura del conversor sea de 1024, que son los 5 voltios, al PWM se le pase un valor de 125. De esa manera estoy mapeando el valor del conversor, que al final es la posición del joystick, a el PWM que yo quiero colocar para hacer que el servomotor se ubique en una posición determinada. Bien, una vez que hago ese mapeo, pues hay una variable que en este caso se llama PWM eje X, la cual va a contener esa orden de qué valor de ciclo útil le indico al PWM para controlar el motor. Ya no nos sirve la función analog write porque estamos haciendo, digámoslo así, la configuración del PWM directamente con los registros del microcontrolador. Entonces, esta sentencia que yo coloco aquí en la que le digo a qué pin y cuánto de ciclo útil le paso, la vamos a reemplazar por esta instrucción que está acá. Ya sabemos que el registro OCR es el encargado de recibir cuánto ciclo útil quiero. En el caso aquí puntualmente tengo OCR 4 porque el timer 4 es quien controla los pines 6, 7 y 8, y A porque puntualmente el OCR 4A es el que se va a encargar del manejo del ciclo útil de la señal de PWM del pin 6. ¿Qué valor le paso? Le paso este valor que está aquí, la cantidad de ciclo útil que yo quiero, y listo. Ya de esa forma, automáticamente cuando el registro OCR recibe un valor de PWM actualizado, él también va a actualizar el ciclo útil de la señal. Entonces veámoslo por acá. Voy a compilar el programa y vamos a revisar la simulación. Bien, corremos la simulación. Ustedes se dan cuenta que aquí arriba me aparece una señal de una frecuencia alta. Eso eran 490 Hz que corresponde a la salida del pin 2 de PWM. Recordemos que el pin 2, en este código que tenemos aquí, está siendo, el pin 2 corresponde al motor de DC. No, el motor de DC está conectado al pin 4. El pin 2 corresponde al motor vertical, que es este que está acá. Solo que aquí, pues, este nombre servo vertical está asociado con el número 2, como ven acá. Entonces, lo que yo digo es que la función analog write actúe sobre el pin 2, que es este, y le pase esta cantidad de ciclo útil. Aquí, cuando yo utilizo la función analog write, estoy usando una salida de 490 Hz. Recuerden que algunos pines, como el pin 13, por ejemplo, funcionan a 980 Hz, la señal de PWM. Pero a mí me interesa ver si lo que hice para el motor horizontal funciona. ¿Qué hice para el motor horizontal? Pues yo configuré una señal de una frecuencia más baja, de 60 Hz. Miren que aquí aparece 61 Hz. Por lo tanto, la frecuencia es correcta. Lo segundo es el ancho del pulso. Por acá tenemos el servo más o menos, aunque no está en 180 grados perfectamente, no se pueden dar cuenta ahí. Está más o menos, en 90 grados, no está en 90 grados perfectamente. Podemos ver que la frecuencia de la señal de PWM que le pasamos ahí es mucho menor y es de 60 Hz, 61 para ser exactos. Si expando el osciloscopio, podemos ver acá que la señal que está en blanco corresponde a la señal de PWM que sale por el pin 6, que es el que está conectado a la entrada del osciloscopio de color blanco, por eso la traza es blanca. La frecuencia de esa señal es 60 Hz. Veamos cuánto tiene de ancho el ciclo útil. En esta posición, aquí me da 0, y si yo me muevo un poquito para acá, el máximo me da 1.2
0.5 milisegundos más o menos, que eso corresponde a 90 grados. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, pongamos por aquí esto, qué pasa si yo quiero que el motor horizontal, permítame lo ubico mejor para que podamos ver ambas cosas, ahí, si yo quiero que el motor horizontal esté en 0 grados, entonces en la horizontal me muevo hacia 0 y miren que el ancho del ciclo útil de la señal blanca disminuyó, y si yo me muevo hacia el otro lado, el ancho del ciclo útil aumenta, entonces voy a poder tener valores entre 0 y 180 grados porque ya hice la configuración previa. No me alcanza a dar los 180 grados perfectamente, en ese caso sería necesario ajustar un poquito esta salida, o poner acá, no sé, pongámosle 130, vuelvo a compilar, recargo y corro nuevamente. Aquí me quedó un pelín pasado, entonces la idea es ajustar. Miren que aquí me quedó un poquito por encima de 90, ¿ya? Cuando yo le doy el máximo sí me llega a 180, sí me llega a 0, pero el 90 no me lo hace bien, entonces es cuestión que ustedes acá lo ajusten un poco. Ya he puesto 125, 130 es mucho, digamos que 128 puede ser el punto medio, y pues aquí ya nos debería funcionar. Ahí está casi que perfecto, están 90 grados porque el joystick está en la mitad, cuando está en uno de los extremos 0 y en el otro extremo 180. Entonces de esa manera ustedes pueden tener una señal de PWM con una frecuencia diferente a lo que Analog Write nos ofrece, y también con una resolución mayor. ¿Por qué? Si ustedes tienen una señal con una frecuencia con un periodo más extenso, podrían tener mayor cantidad de valores de PWM. Aquí en el programa, como se dan cuenta, de 125 a 250, que esta es la que usa la Analog Write, hay 125 posibles estados, ¿ya? Mientras que aquí tendríamos de 62 a 128. Obviamente hay menos estados, pero si ustedes quisieran, necesitaran que el ancho del ciclo útil ocupara todo el periodo de la señal, pues tienen 1024 posibles opciones, mientras que con una función Analog Write siempre van a estar acotados a solamente 255 posibles opciones. Yo he creado unas librerías, pues porque de todas maneras hacer esto, que es configurar puntualmente los registros del timer, se puede tornar un poco engorroso. Entonces lo que logré hacer fue crear una librería que permite hacer esto de forma automática. Entonces primero pues tienen que incluir la librería. Como se dan cuenta, pues no creo que la tengan si no lo han incluido. Vale, entonces esa parte ustedes en la librería, aquí donde dice incluir librería, pues aquí está la lista de librerías. Entonces, como es una librería que de terceros, no es de Arduino, que es la que yo hice, ustedes para instalarla se ubican por acá, incluir librería, añadir biblioteca.zip y buscan dónde está la librería. Listo, librerías, y la librería se llama Custom PWM, es una librería que yo hice. Entonces ustedes la agregan, y una vez que la han agregado, ustedes pueden buscar en los ejemplos, les tiene que aparecer por allí en algún lugar. Aquí está Custom PWM, aquí hay un ejemplo de cómo se configura el PWM. Aquí hay un texto que les explica cómo configurar cada una de esas partes y cómo usar la librería. Entonces voy a dejar este programa acá abierto para tomar pedazos de código de aquí e incrustarlos en el que estamos haciendo. Lo primero que necesitamos es incluir la librería Custom PWM en el programa que estábamos realizando previamente. Entonces acá voy a incluirlo, listo, ahí queda incluido. Lo segundo que vamos a hacer es definir en qué pin voy a sacar el PWM cuando estoy usando esa librería. Entonces para mi programa de los servomotores, yo lo que voy a sacar, esa salida de PWM, va a ser por el pin, voy a controlar es el motor vertical por el pin 2, ¿listo? Entonces por el pin 2 voy a controlar el motor vertical. Entonces, pin 2, aquí digo que el pin 2 es la salida de PWM del motor vertical. Bien, ¿qué más tenemos que hacer? Acá, esta línea que está acá es la instanciación del objeto PWM. Entonces voy a instanciar un objeto PWM. Se lo copio tal cual y la podemos colocar, puede ser justo debajo de donde definimos la pantalla de cristal líquido. Vamos a ponerlo por acá. Quedó instanciado el objeto PWM, que es el que me va a servir para controlar cualquier salida de PWM. Lo que sigue es ya definir como salida el pin de PWM que voy a usar y la inicialización del PWM. Entonces vamos a tomar estas dos líneas, las voy a ubicar aquí en el setup.
en este setup que ya teníamos. Vamos a poner eso después del después de la configuración que hicimos a mano, por decirlo así, del PWM para el pin 6. ¿Qué colocamos? Pues queda como salida el bit out PWM, que es el bit 2, ya lo colocamos acá, y pasamos a la inicialización del PWM. Esta inicialización necesita que se le pasen dos parámetros con unas constantes muy puntuales. ¿Qué ponerle aquí? Pues ustedes lo tienen acá en la librería. Entonces, todo este texto que está acá es esa configuración. Yo voy a sacar por el pin 2. Entonces aquí dicen la configuración sugerida para los pines 2, 3, 4, bla, 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 la siguiente. Entonces, ¿qué pines? Es el 2. Entonces le voy a pasar este texto a la librería que estoy incluyendo o a la instrucción que estoy incluyendo aquí en el programa inicial. Pines 2, 3 y 5. Estoy inicializando el PWM para alguno de esos pins. ¿Listo? Acá le voy a pasar otro parámetro. Entonces ese parámetro que está allí es esto. ¿Qué configuración? Ustedes quieren resolución de 8 bits a 62.500 Hz. Pues pásenle este macro. Y cada uno de los diferentes resoluciones que se pueden manejar. Yo le voy a pasar la resolución de 10 bits a 61 Hz, que es la que acabamos de hacer a mano. Pero ustedes le pueden poner cualquier otro. Entonces copio esto y se lo pongo aquí. Creo que queda tal cual. Listo. Entonces aquí tenemos resolución de 10 bits. Frecuencia de 61 Hz. Listo. Ahí ya quedó configurado el PWM para los pines 2, 3 y 5. ¿Cómo le digo puntualmente al pin 2 que saque una señal de PWM con un ciclo útil determinado? Acá está el ejemplo. Es tan sencillo como invocar esto. Miren que se parece mucho a analog write. Traté de hacerlo muy similar. Entonces ustedes toman esto y acá donde estamos trabajando el servo vertical, vamos a reemplazar analog write, pero antes de borrarla voy a pegar esta aquí abajo con los siguientes parámetros. Out PWM, que es la salida de PWM que yo escogí, que es el pin 2. Voy a utilizar este mismo constante servo vertical porque también vale 2. Miren que por acá está, también vale 2. ¿Listo? Entonces, para que guarde coherencia con lo que he hecho, pues yo le voy a pasar esta. ¿Por qué pin voy a sacar? Pues por el pin que indica servo vertical, que es el pin 2. ¿Qué valor le voy a pasar? Le voy a pasar este valor, PWM eje Y. Miren que es muy similar al analog write. Ya esta no la necesitamos, pero a la hora de mapear sí tenemos que hacer el mismo ejercicio que les acabo de mostrar de la regla de 3. Vamos a ir entre 62 y 128 porque la frecuencia es de 60 Hz, porque la resolución es de 10 bits. ¿Listo? Ahí. Y de esa manera se supone que ya debería funcionar. Vamos a ver. Si está bien abajo debe estar en 0 grados. Miren, el vertical se puso en 0 grados, y si está bien arriba en 180. El horizontal 0 grados, 180. Y cualquier otra combinación que haga yo por ahí pues va a mover los servomotores. Observen incluso acá en el osciloscopio que las dos señales pues están cambiando ahí de PWM. Las dos tienen frecuencia de 60 Hz y están variando entre 1 y 2 milisegundos. Ustedes le podían modificar el periodo a la señal. Incluso podemos hacerlo de una vez. Miren, ¿qué pasa si ustedes dicen no, es que yo no quiero 60 Hz para el servo vertical por cualquier condición? No quieren 60 Hz, sino que quieren otra frecuencia. En ese caso, ustedes pueden escoger, veamos acá el ejemplo, diferentes frecuencias. Vamos a irnos con una frecuencia. Estos son para los pines 2, 3 y 5. Para los pines 2, 3 y 5 tengo todas estas frecuencias. Puedo trabajar resolución de 10 bits y 244 Hz. Válido. Ustedes copian esta información y la pegan aquí en la configuración inicial de su PWM cuando están usando la librería que hice. Lo ponen ahí. Listo. Ahora, cuando ustedes cambian la frecuencia, obviamente este número va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque ahora ustedes tienen un periodo diferente y hay que cambiar la regla de 3. Entonces yo tengo una señal así y quiero, yo sé que mi señal es de 244 Hz y me interesa tener un ciclo útil que puede ser este de 2 milisegundos o un ciclo útil que se extienda un poquito más hasta 2 milisegundos. El que está en negro es 1 milisegundo, el que está en rojo 2 milisegundos. Bueno, pero yo sé que el periodo de la señal es el inverso de la frecuencia que estoy utilizando. ¿Cuánto estoy utilizando de frecuencia? 244 Hz. 244, la inversa por 1000, eso me da 4.09 milisegundos de periodo. Entonces ustedes tienen aquí un periodo de 4.09 milisegundos.
y yo quiero tener un ancho de cresta de aquí a acá, o ancho de ciclo útil, que puede ir de 1 milisegundo o puede ir hasta 2 milisegundos. Entonces, ¿cómo hago yo para encontrar qué valores le paso directamente a la función para que me logre esto? Sabemos siempre que el ciclo útil más grande, vamos a pintarlo en verde, el ciclo útil más grande que ustedes pueden lograr es cuando ocupa todo el periodo, ¿ya? Entonces, ¿qué decimos? Decimos que 1023, porque estoy usando una resolución de 10 bits, un ciclo útil de 1023 ocuparía todo el periodo, que equivaldría a 4.09 milisegundos. Entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, si yo quiero un milisegundo, ¿cuánto debo poner? Y entonces ustedes sacan la regla de 3. La regla de 3, ¿qué me dice? Me va a decir, esto es igual a 1023 por 1 sobre 4.09, 250. Es decir, que si ustedes colocan x igual a 250 o le pasan 250 como ciclo útil a la función de PWM, esta les va a obtener un milisegundo. La otra, cuando yo quiero 2 milisegundos, pues sería el doble, ¿no? Entonces X va a ser igual a 500. Cuando usted le pasan a la función un ciclo útil de 500, eso le va a equivaler a 2 milisegundos. Entonces lo que voy a hacer ahora acá en el código, aquí, entonces el más pequeño, cuando ustedes hacen el mapeo de lo que leen por el conversor analógico digital, cuando lean 0, que son 0 voltios, ustedes le dicen, yo quiero que de PWM me saque 250. Eso va a hacer que el motor se ubique en 0 grados. Y cuando ustedes lean 1024 en el conversor analógico digital, le van a pasar al PWM el valor de 500 para que les ubique el PWM en 2 milisegundos y hagan que el motor esté en 180 grados. Si yo compilo esto y lo vuelvo a correr, estamos hablando del motor vertical, le cambiamos la frecuencia. Miren que ahora es esta señal de acá arriba amarilla, la blanca es la del motor horizontal. Entonces, si yo pongo el joystick abajo, mire, 0 grados. El motor vertical, que es este, ¿no? El que está vertical. Y si lo pongo arriba, 180. Entonces, ustedes pueden manipular servomotores con diferentes frecuencias, simplemente respetando el ancho del ciclo útil. Ahora, si ustedes quieren una señal de PWM para cualquier otra cosa que tengan que controlar, pues está la librería que les muestro, o lo pueden hacer la configuración de forma manual. Y la ventaja es que ustedes pueden tener diferentes frecuencias dependiendo del problema que estén atacando y diferentes resoluciones que pueden ir desde 8 bits hasta los 10 bits, que les va a permitir pues tener una señal de PWM muy buena, sobre todo cuando estén aplicando estrategias de control.